Pero ya empezamos a meternos en lo que es el corazón de este programa, que no son los comentarios de los que conducimos este programa, sino que son los saberes, los conocimientos de los invitados. Y en este caso estamos hablando nada menos que con Antonio Elio Brailovsky. Vamos a decir de Antonio Elio Brailovsky, que ya lo hemos presentado varias veces aquí, pero vamos a decir que él es escritor, tiene muchos libros escritos, es ambientalista, es economista, es profesor, fue convencional constituyente en la ciudad de Buenos Aires, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, donde dirigió el Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo. Y la verdad que lo han declarado en 2016 personalidad destacada de la ciencia por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, Antonio. Buenos días, Mario, ¿qué tal? Bueno, siempre un gusto y un lujo charlar con vos, y tratar de poner al aire no solo tus conocimientos, sino tu sabiduría, que yo creo que tiene escasa difusión por los grandes medios de comunicación, y eso me parece un dato en sí mismo alarmante. Diría que ninguna difusión en los grandes medios. Claro. Solamente hablo en medios como este. Qué bárbaro. Donde no hay una presión fuerte para silenciar un punto de vista que no sea el hegemónico. Tremendo, ¿no? Tremendo. Antonio, voy a empezar por una declaración del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dice: las alarmas son ensordecedoras y la evidencia es irrefutable. Las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y la deforestación están asfixiando nuestro planeta y poniendo a miles de millones de personas en riesgo inmediato. La pregunta es cierto que el riesgo es inmediato? Yo diría que el riesgo es actual, no solamente inmediato, está ocurriendo en este momento. Uh-huh. Es decir, ahora, es un tema que los científicos habían planteado desde hace, qué sé yo, 40, 50 años, donde ya se veía que estas emisiones de gases de efecto invernadero estaban alterando el clima. De modo que si el sistema científico mundial, o por lo menos los científicos no sobornados, hace medio siglo que vienen diciendo cuidado, que ya llega, bueno, ya llegó. Ya llegó. O sea, la cantidad de efectos extremos que hubo en el 2020 y en el 21 es impresionante. Desde el Paraná seco hasta las inundaciones en Alemania o los incendios en Siberia y en Canadá, de modo que uno suma eventos extremos y tiene claro, bueno, esto va a seguir produciéndose con una cuestión extremadamente grave, que es tan grave que, como dijimos al principio de la conversación, los medios tratan de silenciarlo, y obviamente los dirigentes políticos también. Y es la pregunta de cómo hizo la humanidad para inventar la agricultura. La humanidad digamos, una especie que tiene su forma actual desde hace, ponele, 200, 300 mil años. Uh-huh. Hace apenas 10.000 años inventamos la agricultura. Y la inventamos simultáneamente en todo el mundo. ¿Qué fenómeno? ¿Por qué? Porque hace 10.000 años se inicia una etapa geológica que llamamos Holoceno, que se caracteriza por un clima muy estable. Para hacer agricultura tenés que tener un clima previsible, esperar que el año próximo llueva lo mismo que este año, que la temperatura sea parecida, etcétera, etcétera. Ese clima estable no existía antes. Por eso es que nuestros antepasados no inventaron la agricultura antes. La inventaron cuando era razonable saber que ponías una semilla y crecía y en tal mes la encontrabas, la planta
daba frutos, etcétera, etcétera. Ahora, la gravedad de esta situación climática, del cambio climático, es que el clima se está volviendo cada vez más inestable y más imprevisible. Entonces no es solamente más calor o más lluvia o algo así, es un clima más inestable, que va a afectar la producción de alimentos del mundo. Entonces, en un planeta donde ya tenemos cientos de millones de personas que pasan hambre y una agricultura masiva que se dedica a alimentar animales para los ricos, en ese momento lo que tenemos es que va a haber menos producción de alimentos. Y ya sabemos para qué lado van a ir esos menos alimentos, para los que los puedan pagar. Claro. De modo que hay un agravamiento de las injusticias sociales. Sin lugar a dudas. Te quiero decir que te está enviando un fuerte abrazo Alejandro Olmos Gaona. Alejandro, un abrazo inmenso. Que te está escuchando en este momento. Y bueno, y también hay otros saludos, en fin, quizás no los conozcas. De manera que nos encaminamos... Bueno, un abrazo enorme para los amigos que no les conozco la cara. Bueno, bárbaro. Que te cuento, es una de las cosas más emocionantes de ser escritor. Tener amigos a los que uno no les conocía la cara, pero que te leyeron, que siguieron lo que uno hace, etcétera, etcétera. Claro. Es un tipo de relación que conmueve mucho. Claro, que deberían ser las verdaderas estrellas y no las que aparecen en televisión. Pero bueno, ese es un comentario mío, ajeno. Ahora bien, quiere decir que lo que estamos viviendo, que vos lo describís muy bien, y que es realmente alarmante, y que además es alarmante para miles de millones de personas que están sumergidas en la pobreza en la actualidad y que al mismo tiempo podrían empeorar sus condiciones de existencia, con lo cual virtualmente estarían condenadas a la muerte. Los estados parecen tener conciencia y por eso se reunieron en Glasgow. ¿Vos cómo ves esos acuerdos? Si los ves en la línea correcta, que parecen estar en la línea correcta, pero si los ves con la energía suficiente para detener un tren que marcha al precipicio y que no lo parás con poca fuerza, necesitas una enorme energía. ¿Cómo ves eso? El tema es que se trata de parar el tren hablándole a la locomotora en vez de moviendo algún control. Ahora, si la locomotora es sorda, no va a funcionar. Ese es el tema. O no responde a las palabras. Claro. Porque esta es la reunión número 26 en la que todos se sacaron la foto, todos anunciaron que hacían un enorme esfuerzo para impulsar los cambios, etcétera, etcétera. Y cuando se hacen 25 reuniones para lograr algo y no pasa nada en las 25, uno pues tiene alguna razón para dudar que la reunión número 26 vaya a ser muy diferente. Sí, claro. Yo creo que están haciendo lo mismo y se entiende dentro de la lógica de la política y la economía mundial de este momento, no para no repetir tanto hablar del capitalismo, pero tiene algo que ver, que es lo siguiente: para lograr cambios en la cuestión climática hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y esperar cambios en la atmósfera que son extremadamente lentos. Es decir, porque la velocidad de circulación de gases en la atmósfera es lentísimo. ¿Esto qué significa? Que en este momento la reducción de gases de efecto invernadero que tenemos va a influir sobre el clima global en algo así como 70 años. Amigo. Pero las políticas
que se tomen de reducir actividades económicas o de cambiarlas son inmediatas. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el político que quiere tomar una medida que lo va a enemistar con alguien, sea sectores populares masivos o sea empresas concentradas? ¿Los van a enemistar ahora por algo que se va a ver cuando el tipo ya esté muerto? Claro. Este es el planteo, y en estas palabras, el planteo que hicieron los jóvenes por el clima en Europa, donde decían: a ustedes no les preocupa esto porque cuando nos estalle en las manos este desastre que ustedes provocan, ustedes van a estar muertos. Uh-huh. Entonces, esta es la situación trágica. Los tiempos de la política y los tiempos de la economía no son los tiempos favorables para encaminar o enfrentar este problema. ¿Y cómo se construye? Claro, te hago una pregunta que es de muy difícil contestación, pero ¿cómo se construye para problemas globales no poderes políticos territoriales circunscriptos a las naciones, sino un poder de tipo político global en capacidad de socializar una política común de defensa del ambiente? Naciones Unidas, que fue una creación magnífica, nunca terminó de dar respuesta a este problema. Naciones Unidas está más sujeta a poderes e intereses concretos del momento presente. Por eso su intervención en guerras en las que no debería haber participado. Claro. De modo que, digamos, teóricamente sería la mejor herramienta que tenemos, pero la calidad de esta herramienta me parece bastante mala. ¿Y Ahora, porque si no tiene respuesta a esto? Yo no la tengo. No quiere decir que no la haya, digo que se necesita un debate muy intenso, que vaya más allá de la producción de simulacros, porque, por ejemplo, uno dice, bueno, cambiamos las centrales térmicas por energía eólica o energía solar, y uno se pregunta cuánta energía se necesita para fabricar una turbina eólica o paneles eléctricos solares. Uh-huh. Entonces, a lo largo de la vida útil del aparato, ¿produjo más energía de la necesaria para fabricarlo? Sí, claro, la diferencia se justifica con la diferencia. El impacto final es favorable, claro. Y no lo sé porque nadie quiere hacer la cuenta. Entonces, si nadie quiere hacer la cuenta y vas a los sitios más especializados del tema y no ves la cuenta en ninguna parte, entras a preguntarte cuánto de esto es cierto y cuánto de esto es un simulacro. Cuando te dicen vamos a seguir contaminando pero vamos a plantar árboles, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Alguien hizo la cuenta de cuántos árboles necesitas por cada chimenea? ¿Cuántos millones de árboles necesitas por cada chimenea? Me parece entonces lo que están haciendo todos son simulacros, justamente por este tremendo corsé que tienen que dar respuesta a los pueblos y a los intereses económicos de cada país, y no pueden atender un problema que va a estallar en 70 años. Es decir, no va a estallar en 70 años, pero que un problema que, digamos, podría empezar a solucionarse en 70 años. Claro, si empezáramos hoy, en 70 años empezaría a vivirse el inicio de la solución de un tema que se fue agravando con el paso, lógicamente, de los años. ¿Y vos dirías que el tema principal es la quema de combustibles fósiles, por sobre todo? Digamos que es el principal tema global. Ahora después la cantidad de temas locales asociados a la cuestión ambiental es inmensa. Hemos tenido el ejemplo de la pandemia que insisto, hace
hace varias décadas que los científicos vienen avisando, se viene una pandemia, que va a ser una enfermedad respiratoria, ya que la gente no tiene defensas, etcétera, etcétera. Y aparece justamente por la destrucción de hábitats de las especies silvestres que cuando salen de su entorno natural empiezan a interactuar con personas, las contagian. Ahora, en las especies silvestres hay varios miles, insisto, varios miles de virus potencialmente pandémicos. Uh-huh. Este viene de los murciélagos, pero nadie sabe dónde viene el próximo. Los simpáticos carpinchos en el Amazonas transmiten la peste bubónica, claro, como cualquier roedor. Y entonces, no son mascotas, la fauna no es mascota, la fauna tiene que estar alejada de los seres humanos, no solo para proteger la fauna, también para proteger a los humanos. Claro. Clarísimo. Escúchame, salió una nota donde un reconocido científico británico, Henry Hea, pronosticó cuándo será la extinción de la humanidad. El tipo, que es paleontólogo, biólogo evolutivo y editor de Nature, dice que la degradación del hábitat, la baja variación genética y la disminución de la fertilidad llevarán al Homo sapiens hacia el colapso. ¿Se puede empezar ya a hablar de la extinción de lo que somos nosotros, de una especie que se autodestruye? ¿Es responsable? ¿Es irresponsable? ¿Está bien incorporarlo a la agenda como un horizonte posible y que hay que eludir? Y, en fin, ¿cómo lo ves esto? Yo lo incorporaría a la agenda como un horizonte posible a discutir. Ahora, que alguien te dé la fecha me parece una exageración. Creo que dar una fecha de un evento tan complejo del cual tenemos tan poca información suena a publicidad. Es decir, si el señor no hubiera dicho que nos vamos a extinguir el 4 de agosto del 2070 a las 3 de la tarde, no habría tenido repercusión mediática. Creo que hay un riesgo. Ahora, el principal riesgo en este momento no es biológico, sino social. Creo que hay un riesgo de fractura de las sociedades humanas organizadas, tal como las tenemos, como las conocemos. Hay un riesgo de fractura de los estados nacionales, de aumento de la violencia, creación de muy pequeños entes feudales, como son los sitios manejados por el narcotráfico. Y ese tipo de cosas que ya están sucediendo, no en varias décadas adelante, sino ya están sucediendo. Creo que hay que planteárselos no solo desde el punto de vista de qué horror los narcóticos o qué horror el narcotráfico, sino desde el punto de vista de la fractura de los estados nacionales que van perdiendo control sobre los territorios. Más allá de que algunos sean de estados democráticos y otros no, pero creo que la sociedad humana es la que está amenazada, y obviamente la existencia de una sociedad significa protección para los más débiles. Claro. Ahora, vos al mismo tiempo que hablamos, de la quema de combustibles fósiles, de la deforestación, que son elementos evidentes que impactan sobre el ambiente, vos señalás el riesgo social con la fragmentación de los estados-nación, la pérdida de control, la incorporación de verdaderas mafias que ya son redes internacionales. Y hay otro factor que vos me enviaste y que a mí me gustaría generalizar, que tiene que ver con la carrera armamentista. Es decir, los estados, nación, a pesar de la situación esta que explicitamos sobre el ambiente, no solo no han detenido la carrera armamentista, sino que han perfeccionado las armas de destrucción
diríamos, masivas, porque se han desarrollado ojivas nucleares muy poderosas, porque hay cohetes hipersónicos, de los cuales se jactan varias potencias. ¿Cómo ves esta carrera armamentista? Mira, acabo de ver hoy, hace un rato lo vi, y sugiero a los oyentes que entren por internet en la página de Carmen Aristegui, una periodista mexicana, donde analiza el aumento de las ventas de armamentos de Estados Unidos, China y Gran Bretaña principalmente, aumento de las ventas a los países del mundo en general y a los países más pobres en particular. Entonces, mientras estábamos todos entretenidos, los con la cantidad de contagios, curados, muertos, etcétera, y medidas si nos poníamos barbijo para acá o los sacábamos para allá, seguían vendiendo y comprando armamentos. Uno dice, no parece la mayor urgencia en una pandemia. Y en el caso de Argentina, hay una nota interesante publicada en Clarín en estos días, que habla del entusiasmo, da muchos datos, así que parece ser cierta más allá de la simpatía o antipatía que uno tenga con ese medio, pero da muchos datos del entusiasmo que hay en las Fuerzas Armadas Argentinas por las compras programadas de armamentos en nuestro país, que el problema parece ser que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que significa un ajuste económico y una reducción del gasto social, eso va a disparar la posibilidad de financiamiento de las compras de armamentos. Qué interesante. Hay un listado impresionante de cosas que vamos a comprar, que uno puede decir, todos los sectores tienen necesidades en un país como el nuestro. El presupuesto no es una manta corta, es casi una bufanda con la que tenés que tapar a una persona. Pero la pregunta es si es el momento de hacer gastos importantes en armamentos. Y te cuento, para mí ni siquiera es una cosa política, es una cosa personal. Yo soy docente jubilado, yo acepté que mis ingresos se redujeran por la pandemia. Mis ingresos van a volver a reducirse porque voy a colaborar involuntariamente en pagar una deuda externa que no contraje, y van a volver a reducirse también para comprar armamentos, y me pregunto si esto es legítimo, si estamos de acuerdo, si nuestra sociedad empieza a discutir y debería discutir si la compra de armamentos es prioritaria. Bueno, no hay consulta al pueblo no se lo consulta sobre estos temas. Claro, pero ni siquiera hay debate, ni siquiera alguien sale a decir, oiga, yo pienso tal cosa, qué lindo tener un cañón nuevo, o posterguemos por 10 años los cañones nuevos y andar reparando los que tenés, qué sé yo. Digamos que estamos en sociedades en las cuales los temas importantes no se discuten. No se discuten porque son importantes, porque se dice que si tal robó, lo procesaron o lo dejaron libre, si el juez era amigo o no era amigo, si dijo tal cosa y el otro lo insultó, o si un tipo anda con una mujer y después anda con la otra, y todo esto. Sí, pavadas, entretenimiento a la gente con pavadas. Es decir, por un lado, la sociedad debería discutir mucho si queremos armamentos, si los necesitamos, si es una prioridad urgente, si no lo es. Y la sociedad, dándote otro ejemplo, la sociedad debería discutir si es buena idea seguir con esta política de fumiguen todo lo que quieran, usen los agrotóxicos libremente porque eso ayuda a la producción. Hoy hubo un
escándalo en Tandil, justamente porque el Consejo Deliberante de Tandil está aprobando una ordenanza que permite el uso indiscriminado de agrotóxicos en cualquier parte. Y al menos este es un tema en que la gente está discutiéndolo. Y fueron a quejarse al Consejo Deliberante. Bueno, no queremos, acaban de aprobarlo, no. Hay una cantidad de ciudadanos de Tandil que dicen el agronegocio no es motivo para enfermar a la gente. Pero en cuántas ciudades esto se tolera sin darse cuenta. Sí, mañana vamos a ver si sacamos a alguien de Tandil por este tema, que realmente es terrible, pero que están luchando. Te quiero hacer otra consulta respecto de si la pandemia termina pasando, lógicamente con toda su secuela, con todos sus dolores, con sus muertos, pero sin pena ni gloria en términos de comportamiento humano. Hubo un tiempo donde la paralización de la actividad llegó a tal extremo que aparecieron animales en las ciudades, volvieron a crecer, plantas en lugares exóticos. Parecía como que la naturaleza se recuperaba y parecía que además elementos tecnológicos de la comunicación, el teletrabajo, en fin, un montón de elementos iban a permitirnos modificar, no digo totalmente, pero sí parcialmente, la civilización humana, por la crisis que representó esto desde el punto de vista hasta psicológico, y de pronto pasó y hoy damos por superado la pandemia, a pesar de que vienen nuevas variantes, y da la impresión de que hemos vuelto a la normalidad, al estadio anterior, y que aquí no hubiera pasado nada. ¿Crees que se perdió una oportunidad brillante para cambiar el comportamiento de los seres humanos en torno al ambiente? Creo que en un esfuerzo desesperado por inyectar optimismo, se dijo desde muchos lados la pandemia nos va a dejar mejores, lo cual obviamente no es cierto. La pandemia de ninguna manera ha terminado y el motivo es que mientras haya circulación del virus de una persona a otra, el virus va mutando continuamente. Es decir, la existencia de cientos de millones de personas no vacunadas hace que el virus mute y, por supuesto, las mutaciones recorren el mundo, un mundo globalizado. Es interesante que los proyectos de donar vacunas a los países pobres fracasaron todos. Es decir, en promedios del continente africano, no me gusta referirme a África como si fuera un solo país, pero en promedio del continente africano, el 7% de la población está vacunada, el 7%, el 93% no, con lo cual el continente entero es una fábrica de mutaciones. Claro. No hay ninguna razón para pensar que la pandemia ha terminado, porque cuando pase esta y los laboratorios hagan el gran negocio de fabricar otra vacuna distinta y venderla en condiciones mafiosas a los gobiernos que no se pueden publicar porque son una vergüenza, y ahí va a seguir indefinidamente. O sea que entonces vamos a vivir con pandemia y sin modificar incluso los hábitos que nos trajeron hasta esta crisis climática en la que estamos inmersos. Es interesante que queda claro que ante el consejo de lavate las manos y quédate en casa, bueno, vos y yo tenemos agua y tenemos casa. Sí. ¿Qué pasa con los cientos de millones de personas que no tienen agua, no tienen casa? ¿Qué se ha hecho? Y no hablo solo de nuestro país, ¿qué se ha hecho en el mundo por mejorar el saneamiento de las personas que se podrían contagiar? Y son ejemplos muy pequeños, muy contados.
muy escasos los ejemplos de los sitios en que se ha hecho algo más que repartir vacunas, en donde se ha planteado lo que para que no haya contagio tiene que haber condiciones ambientales mínimas. Después, anécdotas de cambios en condiciones ambientales o sociales hay muchos, como por ejemplo que en Estados Unidos hay una penuria de las empresas de conseguir trabajadores porque la gente se dio cuenta de que de sus condiciones laborales eran tan malas que muchos, hablo de millones de personas, no volvieron al trabajo presencial. Simplemente renunciaron a sus empleos, bajaron su nivel de consumo y dijeron, no vuelvo a trabajar, y las empresas desesperadas, quiero gente para explotar y no la encuentro. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con los temas de la fauna, y es que una cosa que estamos viendo en la región pampeana es que el auge del modelo de desofización está haciendo que los propietarios de los campos alquilen el campo a una gran empresa, y lo primero que hacen allí es demoler las instalaciones, la vivienda, el tambo, los montecitos de árboles, etcétera, destruir todo, sembrar soja. Ahora, al no haber, o al haber muchas menos familias viviendo en el campo, en la zona rural, lo que hay es que hay una proliferación de la fauna que antes no se veía, que antes no circulaba, simplemente por los perros de los chacareros te matan cualquier animalito que aparezca. Entonces, tenemos muchos más zorros, muchos más zorrinos, muchos más pumas, etcétera, etcétera, en toda la región pampeana. Ahora, interpretado desde la foto de los simpáticos carpinchos que te cruzan la ruta, es una cosa. Ahora, interpretado en la globalidad de los motivos por los cuales tenemos carpinchos en la ruta, es otro ángulo, ¿no? Yo lo creo. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría preguntarte, ¿sentís que la dirigencia, bueno, casi la pregunta tiene su respuesta en dos letras, que la dirigencia política tiene una agenda ambiental? Pienso que la respuesta es que no, pero si te sumo una segunda, si tuvieras que decir para la Argentina, quizás para el mundo ya dijiste por lo menos un punto de una agenda, además de las que ya habíamos mencionado en torno a la quema de combustibles fósiles, a la deforestación, a la carrera armamentista, al surgimiento de mafias, etcétera. Me parece que ya dijiste una, que es que a nadie le debería faltar agua potable y una vivienda. Ahora, si tuvieras que mencionar 3, 4 puntos de una agenda ambiental en la Argentina, ¿qué dirías vos? Y lo primero es cerrar Vaca Muerta. Es decir, el fracking, que es la tecnología que se está usando en el yacimiento patagónico de Vaca Muerta, el fracking que está usado para extraer gas allí, y hay un proyecto, hay proyectos de ampliarlo indefinidamente, es la tecnología más contaminante para extracción de hidrocarburos. Hay proyectos de construir un gasoducto a Brasil para abastecer de este gas en Brasil. Es decir, están pensando el mundo como si el cambio climático no existiera. Este es el problema, no es que la agenda esté retrasada o algo así, sino que lo único que se hace es discursos. Entonces, encima, esta forma de producción es tan irracional que ni siquiera es rentable para las empresas. O sea, el gobierno y nosotros mismos, y yo con mi jubilación, y los oyentes con su salario, tienen que pagar
un subsidio a las empresas para que contaminen. Es increíble, Estamos regalándole unas sumas escandalosas de dinero a las empresas para que apliquen la tecnología más contaminante del mundo para hacer un combustible sobre el que se intentan firmar acuerdos para que no se use más. Sí. Entonces, el nivel de irracionalidad es fastuoso. Ahora, mientras la dirigencia política siga pensando que alcanza con un discurso ambiental, en algunos casos muy bonito, el texto de la Ley de Educación Ambiental es una maravilla, y las leyes de bosques y de glaciares que no se cumplen están asombrosamente bien redactadas, pero mientras planteen que alcanza con decir las cosas, bueno, no es exactamente una política pública, es anunciar una política pública que no están cumpliendo. Y la otra irracionalidad es las fumigaciones que envenenan los alimentos, ¿no? ¿Cómo ves el tema de las fumigaciones? Porque en general los pueblos piden que no se fumiguen arriba de las escuelas, que no se fumiguen arriba de las casas, pero habría una aceptación de que se fumigue en zonas que están alejadas de viviendas o escuelas o hospitales. ¿Vos ves que la fumigación es sustentable en el tiempo? El tema es que cuando deje de ser sustentable económicamente, las empresas ya tendrán desarrollada otra opción y los vecinos ya tendrán desarrollado otro cáncer. Esto es lo que queda. Ahora, nada queda lejos. En este momento estoy en Peguajó, delante de la casa de mi mujer, que estoy allí en este momento. Está el INTA. En el patio del INTA pusieron un pluviómetro y encontraron que el agua de lluvia en Peguajó tiene glifosato, y tiene suficiente glifosato como para dañar el arbolado público. Tremendo. Y estos son 3 cuadras de la municipalidad, del centro de Peguajó. Y hubo una movilización de los agricultores y sojeros en contra del INTA por haber hecho un estudio técnico. Insisto, lo único que hicieron fue poner el pluviómetro y ver cuánto glifosato había en el agua de lluvia. Pero sigue, entonces prohíbese la ciencia. El bolsillo sigue siendo el órgano más sensible de esta gente, parece, pero la verdad es que el bolsillo no va a resolvernos absolutamente nada cuando llegue el momento. A un gente que está viviendo allí, que está respirando los mismos agrotóxicos que los demás, lo trágico es que el dinero es más importante que los años de vida que tienes. Qué locura. Qué locura. Estamos en un mundo verdaderamente loco. Tengo un minuto, te dejo para que lo cierres con el mensaje que quieras, porque siempre realmente es un gustazo poder escucharte. Mira, es un gustazo que me invites y realmente una enorme suerte tener un espacio como este, porque ya dijimos que en los medios masivos de A o de B no puedo hablar. Simplemente el recordar que los temas ambientales son temas políticos y que la única respuesta posible es la movilización ciudadana. Cierro con el caso de Tandil. Sugiero invites a Claudio Lowy, que es una persona indicada para hablar sobre esto. Bárbaro. Y que está mostrando que tiene que haber una respuesta ciudadana ante los abusos, que la respuesta no es solamente separar la basura o no desperdiciar agua o no consumir electricidad innecesariamente, que uno en estas cosas tiene que actuar como ciudadano. Bien.
Bueno, te mandamos un fuertísimo abrazo, Antonio. Igualmente y muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con Antonio Elio Brailovsky, un sabio. La verdad que es un gusto enorme hablar con él. Vamos a la tanda de la radio y después volvemos con más La Brújula.